Doctor, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días. Buenos días, Rodolfo. Gracias por la llamada. Díganos, señor Nieto, ¿qué impresión tiene impresión general, impresión global de la presentación sorpresiva hoy del presidente Vizcarra ante el Pleno del Parlamento a propósito del tema de la vacancia, por favor? Bueno, me parece muy bien que haya tomado la decisión de ir al Congreso y de presentarse a dar explicaciones. Ha presentado un punto de vista, ha señalado su manera de entender las cosas. Yo quedo insatisfecho con las explicaciones en relación a los temas que están planteados en esos audios que se han escuchado, que están dando ya motivo a que sean parte de una investigación fiscal que está en curso, según entiendo, y ahora le toca al Congreso, después de haber escuchado al presidente y a su abogado, tomar las decisiones que correspondan. ¿Usted de los que piensa que más allá de la Fiscalía hace bien el Congreso en vacarlo si es que sucediera aquello? Yo pienso que hay dos vías para enfrentar una situación como esta. La vía jurisdiccional, que tiene que hacer la Fiscalía, tiene su propio curso, tiene sus propias reglas. El presidente puede ser incluido en esa investigación el 29 de julio del 2021, no antes. Y hay la vía política, que es la vía que el Congreso tiene para poder producir ese control sobre un poder del Estado como el Ejecutivo. Creo que en esta circunstancia, frente a la situación planteada, el Congreso se aceleró y desarrolló un conjunto de iniciativas sin el respeto por el debido proceso. Y adicionalmente se han hecho luego adicionales acciones que no guardan relación con las capacidades y potestades que tiene particularmente el presidente del Congreso en su vínculo con las Fuerzas Armadas. Hay elementos de investigación en esos audios escuchados, más allá de su origen y sus circunstancias, sin duda que los hay. Y creo que el país necesita explicaciones, necesitamos explicaciones ciertas, y eso me parece que es lo que está en este momento faltando. Yo pienso que para producirse una vacancia, como lo dije en su momento frente a la vacancia planteada para el presidente Kuczynski la primera vez, para configurar la figura que el Congreso usa de la invalidación moral permanente, se requiere que el Congreso haga un expediente en el cual se demuestra esa incapacidad moral permanente. Pero me parece que en este caso tampoco ese trámite ha sido hecho. Y eso está establecido en el reglamento del Congreso. De modo que, así como pienso que no está bien que a partir de estas llamadas que ha hecho el presidente del Congreso se diga rápidamente y con facilidad que ha incurrido en delito de sedición, me parece que tampoco configura una situación como esa. Igualmente estoy en contra de que se tomen decisiones sin cumplir los procesos debidos. Me parece que eso es importante. Tenemos que acostumbrarnos a resolver las cosas en el marco de la ley y a no dejarnos ganar ni por el hígado ni por las emociones. ¿Usted descarta la presunta conspiración de la que se habla o piensa que, digamos, haya sido un tema que no tiene mayor fundamento ni siquiera para ser investigado? Mire, a hojas vistas, una conspiración por una llamada de celular tendrían que interpretar pues muy bien las motivaciones del señor Merino. Yo creo que la llamada es absolutamente inconveniente. Inconveniente primero porque si llama a consultar cuál va a ser la actitud de las Fuerzas Armadas frente a un acto soberano del Congreso, está dudando de las condiciones democráticas y del cumplimiento del rol constitucional de las Fuerzas Armadas. Mal. Pero si llama para advertir de decisiones que puedan tomarse y pedir la tutela de otro organismo del Estado, pues muy mal. Le falta respeto ahí a la ciudadanía y a la democracia. De modo que me parece que las llamadas son muy condenables, absolutamente impertinentes, pero de ahí a configurar un delito de sedición, pues claramente no. El artículo respectivo del Código Penal dice levantar en armas, no dice levantar el celular, levantamiento en armas. Claramente no se configura. Si hay indicios de una probable conspiración, eso está por demostrar. Yo creo que hay, igual que pedimos investigación para todo lo demás, también para esto. Correcto. Esas 2 o 3 cartas, una de ellas en notarial de Karen Roca, que ha dado a conocer el presidente, ¿lo ayudan o empeora su situación? No tengo el detalle de las cartas, no las conozco con detalle, no le puedo dar opinión porque no conozco. Pero él ha hablado que en esas cartas notariales, por ejemplo, desmiente que la Marina supuestamente haya sido la que grabó los audios, etcétera, etcétera, y por ahí también desmiente
en otra misiva que ha hecho pública el presidente, claro, no la hemos visto todavía in situ, pero dice que se rectifica Karen Roca en el sentido de que no fue Extremadoiro el que supuestamente pagó o recibió, perdón, una coima de una obra determinada en el sector transportes. Mire, puede ser, no sé, la verdad que puede ser, pero aquí el tema de fondo, el origen de esta circunstancia, de esta específica, ¿cuál es? Unos audios en los cuales se escucha al presidente con favorables inmediatos, aparentemente organizando declaraciones para la Fiscalía y para el Congreso. Eso es obstrucción a la justicia. Eso es gravísimo, y lo ha dicho su propio abogado. Yo he visto una declaración del propio abogado del presidente que está muy bien en el Congreso señalando esto. Estoy repitiendo sus palabras. De modo que eso es el tema que tiene que ser explicado, ese. De lo contrario, quedamos en una situación muy complicada. Ahora, esta circunstancia, veamos el tema, digamos, con un poquito más de perspectiva. Fíjense cómo empezó este quinquenio. Hubo un intento de vacancia contra el presidente Kuczynski. Hubo un segundo intento de vacancia contra el presidente Kuczynski. Hubo la renuncia del presidente Kuczynski. Renunció el presidente del Poder Judicial. Se canceló el mandato del fiscal general de la Nación y del Contralor General de la República. Se anuló la existencia del Consejo Nacional de la Magistratura. Se produjo un referéndum. Se produjo finalmente la disolución del Congreso. Y finalmente ahora estamos ante una nueva vacancia. ¿Qué nos está diciendo esta situación, Rodolfo? Que tenemos un sistema político que ha periclitado. Un sistema político que ya no da más. Y que tenemos una élite política que está por debajo de la necesidad que el país tiene. Esa es la realidad. Cuando miramos las cifras alentadoras de la pandemia el día de hoy, parece ser que estamos en una curva de bajada en la mortalidad que la pandemia ha generado. Sí. No podemos olvidar que somos el país que tiene más muertos en el mundo por cada 100.000 habitantes. Y eso tiene que tener una explicación. No es suficiente decir el Perú es un país informal y por tanto la gente no obedece, o el sistema de salud era muy malo y por tanto no podíamos tener otros resultados. Hay países que son igual de informales o más informales que el Perú que han tenido mejores resultados, y hay países que tienen sistemas de salud más malos que el peruano que han tenido también muy buenos resultados. De modo que necesitamos ahí entrar a un balance, en algún momento un balance político de lo que ha ocurrido. El tema de Edgar Alarcón también quería consultárselo. ¿Le parece la persona idónea para presidir la Comisión de Fiscalización, sobre todo en estos temas en los que el Congreso tiene que desarrollar sendas investigaciones? Lo decía porque Edgar Alarcón me parece que tiene 3 solicitudes de acusación constitucional de parte del Ministerio Público. Como usted recordará, fue destituido de la Contraloría General de la República por el Parlamento disuelto y tiene algunas decenas de investigaciones de parte del Ministerio Público. Es evidente que parte de las ventajas que tiene en este momento el Ejecutivo frente a la acusación del Congreso es la calidad del mensajero. El señor Alarcón probablemente, si tuviéramos una exigente democracia, no hubiera llegado ni siquiera a ser elegido como parte del Congreso. Y el Congreso tiene que darnos explicaciones de por qué una persona que tiene tal cantidad de acusaciones preside una comisión, precisamente la Comisión de Fiscalización. Yo creo que ha sido un error que el Congreso también tiene que explicarnos, pero metidos como se supone que se producen en ciertas circunstancias en el juego de toma y daca de fracciones parlamentarias, a veces no toman en consideración lo que debiera ser parte de su consideración central siempre, que es la opinión de la gente, la opinión pública. Y claro, frente a la opinión pública es de muy mala señal, es una muy mala señal el nombramiento del señor Alarcón como presidente de la Comisión de Fiscalización. Bueno, justamente eso le iba a preguntar porque usted es sociólogo también. ¿Cómo se entiende si no es la persona idónea y si no está, colocado como correspondería en el Congreso? ¿Cómo se entiende que la población lo eligió para llevarlo a ocupar una curul? Bueno, ha sido aparentemente parte de un grupo radical que extrema el discurso y que con ese discurso radical y extremista pues ganan votos y simpatías. Lo mismo le pasaba a mi ciudad, a mi región, a Arequipa, yo soy arequipeño, eligiendo al gobernador que ha elegido. Evidentemente en todo el proceso de la pandemia el gobernador no solo no ha podido tener la capacidad para enfrentar la situación, sino que además ha tenido una actitud francamente despectiva frente al problema. Bueno, por tanto, creo que es necesario... Pero esa es su impresión y sin embargo él quiere ser candidato a la presidencia. Bueno, pues es lo que le estoy diciendo.
Tenemos que reflexionar, los ciudadanos también tenemos que hacernos cargo de las decisiones que tomamos con nuestro voto. Si nos vamos por la simpatía, porque es el más guapo, porque es el que dijo más cosas, porque es bien chistosito y hace gracias a cada tercer minuto, estamos mal. El próximo gobierno tiene una enorme responsabilidad. Tiene que ser un gobierno de emergencia y de unidad nacionales. Y para hacer un gobierno de emergencia tiene que haber sensibilidad y claridad en el balance de la situación, y para hacer un gobierno de unidad nacional tiene que haber un esfuerzo por concertar voluntades, por convocar voluntades y tener esa capacidad de concertación. Si no hacemos esto, estamos perdiendo una valiosa oportunidad para corregir el rumbo. Muy bien, última pregunta, señor Nieto, para no quitarle más tiempo. Las expresiones o el análisis, digamos así, de Elmer Cuba, de Macrocónsul, y Juan José Martán, que son dos economistas respetables, por cierto, en el sentido de que después de todo, aunque abril ha sido terrible, digamos, las estadísticas demuestran que el Producto Bruto Interno peruano va a caer en este año hasta en 12%, no es tan desastroso, y que de acuerdo a las proyecciones que hacen organismos internacionales, el crecimiento se va a ver a partir del próximo año. ¿Qué impresión o qué mensaje le dejan a usted? Bueno, puede ser que las cifras no sean tan desastrosas, pero yo quisiera que se coloquen en el pellejo de la persona que tiene 3 hijos, no tiene empleo, no tiene forma de conseguirlo y tiene que llevar pan a la casa. Esa es la crisis que nos interesa, pero es la crisis que permanentemente se posterga y se olvida, la crisis social de la gente. Y ese es el sentido de urgencia que debe tener el próximo gobierno para enfrentar y resolver los problemas de la gente. Las cosas en las cifras pueden estar muy bien y parece ser que en efecto tienen razón lo que dicen, que es un análisis frío de la estadística. Pero, ¿y qué hacemos con la urgencia de la gente que el día de hoy o está consiguiendo balones de oxígeno o medicinas o una atención médica de vida, o está buscando empleo y no encuentra para llevar pan a la casa? Claro. Esa es la urgencia que tiene que tener. Allí usted me invita a un punto interesante, ya para cerrar la entrevista, señor Nieto, y que es lo siguiente: hasta febrero, o sea, cuando no teníamos pandemia, teníamos un crecimiento relativo que quizá durante los gobiernos anteriores había sido mejor. Por ejemplo, el caso del presidente Alan García. La pregunta es cómo, pese al crecimiento, seguíamos en una situación de descalabro en sectores desposeídos, gente que vivía en los cerros o que vive en los cerros en Lima, gente que también sigue desposeída en provincias. Pero digo, esto no empieza luego de la pandemia, sino que incluso antes de la pandemia, aún con crecimiento, ya teníamos esta suerte de desfase en el ámbito social. Si usted mira las tasas de crecimiento en la región, verá que todas coinciden. Si usted mira el decrecimiento en las tasas de crecimiento en la región, verá que todas coinciden. ¿Qué nos está diciendo eso? Que hay cuestiones que tienen que ver más con movimientos del mercado internacional, que no son movimientos y demandas que nosotros controlamos, y que tenemos poca capacidad de autonomía para generar un movimiento económico y un desarrollo desde adentro, en el mercado interno, endógeno, que es finalmente el que resuelve las carencias y las necesidades de la gente. Pero dice usted bien, aún en el momento de mayor crecimiento, hemos tenido necesidades sociales absolutamente desatendidas. Que la persona vaya al hospital o a la posta médica y no encuentre medicamento, o no encuentre al médico, o no encuentre la salud adecuada, la atención adecuada, no es una novedad, lamentablemente. Por tanto, han habido permanentemente durante todo este tiempo un conjunto de necesidades sociales insatisfechas. Y eso se está viendo no solamente en el Perú, sino en varios países del mundo. Por tanto, necesitamos revisar las cosas como estamos haciéndolas. ¿Que requerimos el crecimiento? No cabe duda. Pero requerimos también que ese crecimiento se transforme en desarrollo y en oportunidades para la mayoría de la gente. Si no, vamos a seguir teniendo magníficas cifras macroeconómicas y aspirando a tener o a pertenecer en ese club de países como el de la OCDE, pero pésimas crisis indicadores sociales en la vida real, no en las cifras, en la vida real. La pandemia nos ha mostrado simplemente esta situación en su dramatismo pleno, porque hemos estado colocados como sociedad y como individuos ante la vida y la muerte. Pero
solamente ha sido un golpe brutal de realidad. Esto ya se venía viendo desde mucho tiempo atrás, como usted mismo indica. Así es, Basadre, para citar pues a un tipo muy querido por todos los peruanos y leído además, ya nos hablaba del abismo social y de un estado empírico que hoy por hoy lo seguimos viendo. Seguimos viendo también la precariedad de nuestros liderazgos, que es el hueco, el vacío permanente de estos casi 200 años de república. Hemos tenido 4 o 5 oportunidades, la última, la del superciclo de los metales, en las cuales el Perú ha tenido un excedente repentino, resultado de sus condiciones naturales, y hemos podido convertir ese excedente repentino en dinero contante y sonante. Pero eso no se ha convertido en desarrollo. 4 o 5 oportunidades perdidas a lo largo de la historia republicana. Esa es la constante. Por tanto, lo que necesitamos es cambiar esa manera de plantearnos el problema, cambiar y tener una dirección política, un liderazgo político que ponga por delante las necesidades de la gente. Si no hacemos eso, seguiremos lamentándonos en 2 o 3 décadas nuevamente cuando se presenten nuevas oportunidades que podamos nosotros aprovechar. Muy bien, al respecto de eso, ¿cómo ve el proceso del 2021 a Jorge Nieto? O sea, ¿va a participar en las elecciones? ¿Cómo va el tema de su partido, por favor? Mire, estamos en el esfuerzo de hacerlo, estamos en este momento en plena tensión en todo el país tratando de conseguir las condiciones que el jurado nos pide, condiciones inequitativas, debo decirlo, porque el Congreso de la República, al ponernos el plazo del 30 de septiembre, o sea, más o menos en 14 días, no ha compensado en absoluto los 120 días de cuarentena que nos han tenido a todos inmovilizados. Entonces, ya eso es una primera inequidad, pero adicionalmente, partidos que hoy día tienen presencia en el Congreso o que tienen presencia en el sistema político sin estar en el Congreso no cumplen los requisitos que la ley nos exigen a los nuevos partidos. Ni tienen 65 comités provinciales, ni tienen 24.800 afiliados. Y sin embargo, a nosotros, a los nuevos partidos, nos piden que cumplamos condiciones que los partidos actualmente existentes, el club que hoy día está establecido en la política peruana, no cumple. A pesar de ello, estamos en el esfuerzo y queremos, sin duda, tener una presencia en las elecciones del 2021, que por otra parte van a ser muy complicadas, ¿no? Sí, Porque claro. tal como van las cosas, van a ser de una precariedad muy grande. Así es. Señor Nieto, ha sido muy amable, gracias por su paciencia y gracias por atendernos. A usted, Rodolfo, muy amable por la llamada. Muchas gracias. Fuerte abrazo a Jorge Nieto.